Bueno, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a nuestra tercera plática de la serie Design Talks, la cual tiene como objetivo el que tanto los estudiantes de diseño, profesionistas e interesados conozcan un poco más sobre estas distintas áreas de exploración que este campo de diseño les puede ofrecer. Quienes no me conozcan, yo soy Miguel Arjona, soy el director de carrera de diseño del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es Paula Cermeño, quien nos hablará sobre la exploración en la intersección entre el diseño y la naturaleza a través de su trabajo y experiencia. Bueno, ella es una invitada muy especial, particularmente porque, bueno, me tocó conocerla cuando estábamos haciendo la maestría en la ECAL en Suiza, y pues le voy a ceder la palabra para que nos platique un poquito más de ella, de cómo ha sido su recorrido, desde luego, en sus estudios, las oportunidades que ha tenido y este interés que ha tenido en particular dentro de esta rama. Entonces, te cedo completamente la palabra, Paula. La dinámica del día de hoy es que te demos tu tiempo para que nos platiques. Quienes tengan duda, pueden escribir en el chat estas preguntas que ustedes tengan y yo voy a hacer la voz de ustedes para la sección de preguntas y respuestas. Entonces, bienvenida, Paula. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias, muchas gracias a ti, Miguel, por la iniciativa, por invitarme. Muchas gracias al TEC por dar este espacio. Me parece genial que haya este tipo de diálogo, ¿no? Entre latinoamericanos, digamos. Y bueno, para contarles un poco, yo estudié mi bachelor, mi bachiller en Lima, en la Universidad Católica. Y entonces estudié, bueno, diseño industrial y después de eso empecé a hacer trabajos por mi cuenta. En esa época me gustaba mucho lo que era el food design. Eh, Empecé a hacer proyectos de manera independiente. Estaba recién salida de la universidad, incluso a veces decía, yo hago el proyecto y no importa si, incluso si no me pagas, ¿no? Pero yo quiero hacer proyectos y generar diálogos, ¿no? Así fueron un par de veces al inicio, ¿no? En que era más un intercambio para generar diálogo y para armar yo portafolio, ¿no? Porque yo sí sentía que necesitaba armar un portafolio que me diferencie un poco, pero no para distinguirme, ¿no? Sino para encontrar yo mi propio camino. Eh, de hecho, algo que influyó bastante sobre cómo veo el diseño ha sido la oportunidad de viajar y de poder ver de nuevo mi país, pero de lejos, ¿no? Entonces, eso creo que me ayudó mucho. La primera oportunidad que tuve fue en un intercambio en Saint-Étienne, en Francia, eh, que me permitió ver cómo otra sociedad, otra cultura percibe el diseño, maneja el diseño. En la escuela de Saint-Étienne había una preocupación por la estética muy fuerte, totalmente distinto a cómo se manejaba la cosa acá en Lima, donde no hay una preocupación tan fuerte por la estética, sino más por los fines sociales y los fines, digamos, sostenibles. Entonces, este encuentro de dos discursos, ahora viéndolo como después, me doy cuenta que fue muy importante. Y fue en San Etienne que justamente escuché que muchos estudiantes querían postular a ECAL. Y de todos los que postularon a ECAL, solo entró una el año que yo estuve allá, ¿no? Entonces, como que parecía que hablaban mucho de esta escuela, ECAL, ECAL. Entonces, empecé a buscar y efectivamente la ECAL me di cuenta que tenía mucho renombre por los trabajos, por los proyectos que se hacen con empresas, ¿no? Por la cobertura que tienen, porque parecen como o sea, por el impacto que tienen los proyectos con empresas reales, con empresas actuales y proyectos muy relevantes y proyectos a veces experimentales. Entonces también me propuse ir justamente a ECAL, a, 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 pues, y entonces empecé a armar mi portafolio, ¿no? Ahora vuelvo a hablar de cuando empecé a hacer food design un poco también de mueble, de mobiliario. Eh, y luego estudié en la ECAL de 2015 a 2017 y ahí fue donde conocí a Miguel. También hicimos un workshop de una semana en México con los estudiantes de la maestría y ahí conocí también a Moisés, que también es ex ECAL. Y entonces, de hecho, pues después de eso he vuelto a Lima,
¿no? Después de varios, digamos, caminos, vueltas, ahora divido mi práctica entre el diseño y el desarrollo de nuevos productos y experimentación, y por otro lado, también me dedico a la docencia en la Universidad Católica, donde sí me parece importante que en un país como Perú se fomente la cultura de diseño, ¿no? Entonces estos últimos años he estado en eso. También estuve un año como directora de la carrera de diseño industrial, metida de lleno, ¿no? en el mundo académico, y después me fui a hacer una residencia. Entonces esa es como una breve mini biografía de mi vida como diseñadora. Entonces, claro, cuando yo estudié en la universidad y luego también en trabajos posteriores, he hecho diseño industrial. Soy diseñadora industrial, tengo también esta mirada más técnica hacia los productos. Y creo que justamente este tipo de herramientas de manejo técnico de los productos tangibles es lo que me ha ayudado a mirar otros campos de maneras no nuevas, ¿no? Pero sí de otras maneras, ¿no? Intersectar algunos conceptos y encontrarme y dialogar con personas de otras disciplinas. Entonces, digamos que fue en la maestría que yo me di cuenta de una cierta relación con las plantas, de una cercanía que yo tengo con las plantas en general. Y en realidad, por un lado, hice proyectos que tenían que ver con simplemente convivir con plantas en un ambiente cotidiano, como puede ser el departamento. En este caso, hice un juego de herramientas para jardineros de departamento, ¿no? Para poder regar las plantas en repisas muy altas con esta jarra y poder manejar y trasplantar o digamos, cuidar las plantas sin hacer mucha suciedad dentro del espacio pequeño del departamento. Esa era un poco la idea aquí. Y detrás de esto, pues hay todo un desarrollo también material que me pareció muy fascinante. Fue una de las primeras veces, la primera vez que pude experimentar de primera mano el estampado de la plancha de aluminio. Y de hecho me pareció súper valioso hacer toda esta experimentación y poder concretar esto en prototipos que no solo sean de material similar o de material que parezca, sino de material real. Después también me interesan las plantas como simplemente por su valor estético. Entonces, a partir de esta exploración sobre el valor estético de las plantas, desarrollé este proyecto que se llama Cactácea, que es sobre cómo es como un homenaje al cactus. El cactus es una planta, este cactus que es un cactus de columna, almacena el agua dentro de sí y digamos que puede almacenar hasta 90% de su peso, puede ser agua. Entonces, aquí lo que me interesó mucho fue justamente la parte estética, la parte formal del cactus, sus transparencias, y esto lo traduje a un lenguaje formal, a un lenguaje también sensorial, a través de, en este caso, silicona, y me gustó mucho. Fue un proyecto para mí muy divertido, si bien no tenía realmente, digamos, un fin sumamente funcional. Era más para mí un proyecto de exploración estética, de exploración de color y de materialidad a través de color. Eso por el lado estético. Y luego también hay este lado que es cómo convivir con las plantas nos puede hacer sentir mejor en el día a día. Entonces hubo este proyecto en el que trabajamos con la marca Vitra, con Erwan Burulek, donde había este brief de revisitar este sistema Workbase de Vitra, de esta marca suiza de mobiliario, donde ellos, los hermanos Burulek, habían diseñado en el 2014 una serie de sistemas modulares como a modo de cubículos para diferentes usos: bibliotecas, sofás, mesas de trabajo, mesas de reunión.
y nosotros como clase cada uno reinterpretó este sistema agregándole algo. Entonces para mí el ideal era generar una especie de laboratorio de plantas dentro de la oficina, donde las personas que trabajaran en la oficina pudieran ir a atender a las plantas y convivir con ellas. Y finalmente esto terminó, o sea, en este estado de aquí está el proceso, ¿no? La maqueta, un render muy radical de cómo podría ser esto, y luego lo acerqué más al lenguaje inicial de los hermanos Burle, y pues terminó siendo así como un micro jardín, eh, que de hecho cuando las personas lo visitaban dentro de la exhibición, era más como una especie de espacio meditativo, donde uno está totalmente rodeado de vegetación, así sea en un pequeño espacio, en un pequeño instante, ¿no? Entonces esa fue un poco la idea de este proyecto, del acercamiento, digamos, cotidiano a las plantas. Luego esto de aquí solo lo quería mencionar porque este fue un proyecto de Saint Etienne. También tengo este lado donde sí sigo viendo un poco en paralelo productos como domésticos. Entonces este es un proyecto que yo comencé en el 2012 en Saint Etienne y se llamaba Ánfora. Y era un estudio de la ánfora griega, pero que culminó en una especie de contenedor doble, ¿no? Con una tapa que también podía servir como un vaso. Y pues partiendo de esto, lo menciono porque entonces el año pasado en Lima hemos iniciado un proyecto con un artista, Miguel Andrade, con la arquitecta Diana Ortega y la diseñadora, donde estamos justamente desarrollando objetos locales, un poco también para fomentar la cultura, la cultura o el quehacer del diseño a nivel Lima, donde no hay mucho, y justamente retomé ese proyecto como parte de esta colección, agregándole color, pensando un poco también en la coherencia con esta familia de tapices y de sillas, ¿no? Y entonces también agregando materiales locales como las maderas. Y este es un poco el desarrollo de ese proyecto, donde usamos diferentes maderas del Amazonas y pues arcillas teñidas. Pero entonces, ahora les hablo un poco más de mi trabajo, más como desde la investigación. Hubo un momento cuando justamente estaba a punto de graduarme de CAL, cuando presenté mi proyecto final, que uno de los miembros del jurado me dijo, y yo no había visto este valor, ¿no? Pero me dijo, es interesante que habiendo tantas especies de plantas en el mundo, nosotros solo usamos muy pocas para hacer todo lo que hacemos, ¿no? Para tener energía, para hacer alimento, para alimentar a otros animales. Eh, y yo no me había puesto a pensar en esto, ¿no? Yo había trabajado con plantas simplemente porque me atraían, ¿no? Porque me parecían interesantes, me parecía interesante la relación entre personas y plantas, pero viendo esto en realidad, pues es muy cierto, ¿no? Y este es un diagrama del 97, pero no he logrado hasta ahora encontrar diagramas más actuales. Eh, pero como, por ejemplo, si tenemos 250.000.000 de especies de plantas que han sido globalmente identificadas, de ellas 7.000 han sido usadas a lo largo de la historia como para hacer cultivos, y de esas 7.003, que son el arroz, el maíz y el trigo, proveen más del 50% de las calorías de la población mundial. Y 12 de esas 7.000 son el número de cultivos que junto con 5 animales proveen el 75% del alimento mundial el día de hoy, ¿no? Bueno, en el 97. Entonces eso también habla un poco de cómo son nuestras dinámicas a nivel mundial, cómo hemos logrado, por un lado, cosas positivas, sí, porque se ha logrado masificar la alimentación y de repente llegar a mayor población, pero también, por otro lado, se han aplicado las mismas soluciones para diferentes
localidades específicas, ¿no? Entonces, esto a mí me parecía muy interesante de pensarlo, y no solo pasa en la alimentación, sino que si vemos también el mundo, digamos, textil, el algodón es la planta predominante, y de hecho esto lo que genera es que cuando uno prioriza pocas especies, el ser humano cambia el paisaje para adaptarlo a muy pocas especies, y así perjudica a otras especies que ya estaban viviendo ahí, y eso a su vez es una amenaza para la estabilidad climática que depende de la biodiversidad. Entonces eso a mí me parece un punto de partida muy interesante, y con esto les cuento un poco de las investigaciones que he estado haciendo más o menos a partir de la maestría, ¿no? Que fue un punto de quiebre para mí poder ir a otro lugar, ver otro paisaje y darme cuenta que el paisaje también que hay, o los paisajes que hay en el Perú, o que hay en México, que hay en Latinoamérica, también son inmensos y son diversos, ¿no? Entonces, en el último año he empezado a pensar en este término que es biodiversificando el diseño, ¿no? Entonces es buscar una fortaleza a través de la diversidad biológica y también cultural y geográfica, ¿no? Y específica. Entonces estas son fotos de una biblioteca del Jardín Botánico de Lausanne. Tuve la suerte de que me dieran la tarea de conocer a un botanista, ¿no? A un científico botánico, y pues encontrarme con una mujer que hacía esto en su día a día, ¿no? Miraba los catálogos, archivaba, me parecía muy fascinante como práctica, y también estéticamente me parecía fascinante ver, y también la acompañé a mapear plantas que habían en el cantón de Vaud, o sea, en la región, porque ella tenía este trabajo donde estaba construyendo un atlas botánico de la región donde estábamos en Suiza, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que, claro, hay muchas especies, es muy importante tenerlas bien ubicadas, pero de repente no pensamos mucho en esta diversidad en el día a día, o cuando hacemos, ¿no?, nuestras operaciones, estamos muy acostumbrados y nos es muy fácil hacerlas de las maneras prescritas, porque pues así están diseñados los diferentes sistemas productivos, etc. Entonces, bueno, aquí voy a seguir un poquito en los proyectos de la maestría, ¿no? Pero este de acá fue un proyecto decisivo donde diseñé justamente una serie de vendajes de primeros auxilios a partir de la hoja de plátano. Y todo esto empezó porque yo quería diseñar envases para comida en base a hoja de plátano, pero luego, pensándolo mejor, pues en realidad la hoja de plátano no es, o sea, puede ir un poco más allá. Digamos que en todo el mundo se han desarrollado, digamos, recetas con hojas de plátano y con hojas de árboles, con hojas grandes, pero hacia dónde podemos llevar la hoja de plátano para un poco descontextualizarla. Entonces, buscando, fue que encontré que justamente hay muchas publicaciones que muestran que la hoja de plátano se puede usar como un sustituto de los vendajes sintéticos para curar quemaduras, y para curar quemaduras bastante graves. Entonces, esta de aquí es una hoja de plátano que ya pasó por esterilización, esta que está en la imagen del centro, y que acompañado con yeso, con una gasa, perdón, se puede envolver alrededor de alguna parte del cuerpo para curar. Y lo interesante es que la hoja de plátano no se pega a la piel, lo cual puede ser muy doloroso cuando hay una quemadura, y también tiene ciertas cualidades semipermeables que la hacen ideal para este contexto. Entonces, pensando en eso, yo empecé a hacer mis propios experimentos con la hoja de plátano, pero más allá de eso, lo más valioso fue empezar a hablar con expertos que realmente entendieran el material y que entendieran el universo de las quemaduras. Entonces, conversando
con una experta en heridas y en quemaduras, y con un experto en la industria alimentaria empezamos a pensar en cómo podía ser un vendaje de hoja de plátano. Y a partir de los comentarios y de las opiniones que me dieron ellos, desarrollé esta familia que se llama Platanacia, y que pues es una familia que desarrollé analizando los lugares donde uno se quema más en el contexto doméstico, que son los dedos, las manos y los brazos. Entonces, a partir de eso diseñé estas formas, y ahí lo que yo rescato de este proyecto es una intersección entre el lenguaje técnico médico y la textura natural, orgánica de la planta. Y lo otro que rescato es la biodegradabilidad de estos materiales médicos que normalmente no son biodegradables. Y también, y pareciera que ahora más y más, ¿no? Pero en realidad después de esto ha habido un boom, pero digamos que en el 2015-16, cuando yo buscaba vendajes biodegradables, casi no había en el mercado en ese momento. Entonces, para mí eso, y esta imagen de abajo a la izquierda, me es muy significativa porque demuestra que justamente pues uno después de usar la hoja la puede desechar de una manera responsable y compostarla, o bueno, desecharla para que se vaya hacia un compostaje industrial, ¿no? Y de hecho, bueno, la hoja tenía ciertos tratamientos, ciertos revestimientos que permitían que sobreviva a estas diferentes etapas de estar a la venta y luego de estar en la casa, pero de hecho tendría que seguirse desarrollando esto como para realmente tener un desarrollo, ¿no? Esto para mí era un planteamiento más conceptual que real, pero me quedé con esta como provocación de este universo de las plantas. Entonces, pensando en cómo podría aterrizar hacia las plantas medicinales, que fue lo que me empezó a atraer más dentro de todo este universo de cómo nos relacionamos con las plantas, hay esta cuestión cultural muy fuerte y se da, creo yo, en todas las regiones del mundo, hay medicina tradicional a base de plantas. Y entonces fue ahí que empecé a buscar plantas medicinales, y como me encontraba en Suiza, pues buscando plantas medicinales en Suiza, cómo podría yo hacer para ayudar a las personas a integrar las plantas medicinales a su vida, si no necesariamente son personas que les gustan las plantas medicinales o que les resulta muy impráctico a veces, ¿no? De repente uno sabe que es muy bueno ponerse, no sé, zanahoria en el brazo o algo así para sanarse algo, pero uno no quiere ponerse zanahoria en el brazo porque toma mucho tiempo, es muy impráctico, te puedes ensuciar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar un puente entre las plantas y este universo que tiene una serie de beneficios, y las personas que pueden que estén distanciadas de este universo, ¿no? Entonces es en este lugar intermedio que encontré un laboratorio en Valais, que está como a como a 2 horas de la escuela, y empezamos a conversar en cómo podríamos hacer una colaboración. Ahora no sabíamos en ese momento realmente lo que iba a salir de esta colaboración, eh, pero lo que sí me dijeron las dos personas que trabajan ahí, que son Sarah Schneider y Geneviève Marisant, me dijeron, bueno, tenemos 4 plantas que, te la- que tenemos sus extractos, ¿no? Nosotros somos un laboratorio que hace cosmética que a partir de extractos de plantas de los Alpes. Entonces tenemos 4 extractos que nosotras te podríamos dar, y te podríamos dar la información y te podríamos ayudar a formular cosas alrededor de esto. Entonces ahí fue cuando comenzó una especie de negociación, porque ellas siempre habían desarrollado productos, pues, cosméticos muy tradicionales, como cremas en un frasco, spray, un rolón, etcétera, etcétera. Entonces yo les decía, bueno, pero ¿cómo le podemos poner? Le podemos poner color, le podemos dar textura, lo podemos volver sólido, lo podemos volver gelatinoso, y eran preguntas que para mí se basaban en cómo podemos relacionar la forma de la planta a la función de la planta.
Entonces, a partir de eso, y por eso pongo esta imagen aquí, aquí en esta, a la derecha hay como un collage de fotos y yo pongo 4 especies aquí y más o menos sabiendo las aplicaciones de estas 4 plantas, empiezo a pensar en cómo podrían ser físicamente estas 4 plantas, ¿no? De repente podría haber una con una textura como más de vela, o podría haber otra que sea efervescente, podría haber otra que sea de color. Entonces, pensando en esas cosas, empezamos a negociar y a dar forma a estos objetos. Y bueno, de hecho, Miguel y yo estábamos como juntos al mismo tiempo en cada uno en su desarrollo individual. Eh, bastante desafiante, ¿no? Y finalmente aterrizamos a esto, que fue la colección Refined Remedies, que son productos de bienestar que proponen nuevos formatos de uso. Para explicarles más o menos, a partir de estas 4 plantas, por ejemplo, había una planta que era antiestrés, entonces hicimos un caramelo antiestrés, donde la idea es que el caramelo parezca como una plancha de vidrio, que uno la rompe cuando está muy estresado y entonces al romperla se desestresa un poco y luego puede agarrar un fragmento de este caramelo y comérselo y sentir los efectos de antiestrés. Otro ejemplo podría ser, aquí abajo a la derecha hay una planta que tenía propiedades cicatrizantes. Entonces, pensando y también pensando un poco en la hoja de plátano y en lo que había hecho anteriormente, ok, ¿cómo podemos hacer para que el puro extracto sea lo que se aplica a la piel y que mantenga su forma y que mantenga fresca la herida? O sea, que la mantenga fría, ¿no? Y entonces en ese caso se nos ocurrió gelatinizar el extracto junto con cúrcuma en polvo y gelatinizarlo con agar-agar, que es una alga, convertirlo en este material que es como un vendaje que luego incluso se degrada solo, ¿no? Se endurece y se degrada solo. Y así diferentes elementos. Hay esta cinta comestible para los dolores de la menstruación, luego hay una barra hidratante, hay una arcilla solidificada que con el agua se vuelve líquida y uno se la puede aplicar como una mascarilla, etc. Entonces, este fue para mí un proyecto muy importante porque más allá que la hoja de plátano, donde simplemente, no simplemente, pero se había planteado algo más conceptual, aquí me sentí un poco más satisfecha por haber planteado algo que sí pudimos prototipar y que sí funcionaba al 100%, al menos como prototipos. El jurado lo probó, se demostró, hicimos tres o 4 de cada uno, todo estaba empacado, entonces fue realmente ese momento muy, muy satisfactorio, ¿no? Entonces después yo volví a Lima y pues entre el tema académico y varios temas me puse a pensar cómo puedo hacer para relacionar ese proyecto anterior con el contexto peruano. Aquí hay muchísimas plantas, incluso algunas que no se conocen en Latinoamérica en general, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque también hay toda la capa social y hay toda la capa digamos, geográfica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aterrizar todo este proceso, pero dentro del contexto peruano? Entonces, felizmente encontré una marca de cosmética ecológica que se llama Milla Rastrera, que justamente ellos vendían, ahora ya con la pandemia no, pero vendían en ferias. Acá arriba a la izquierda se ve una imagen de cómo ellos distribuyen o muestran sus productos en las ferias. Y lo interesante de Milla Rastrera es que ellos tienen, como vemos en el mapa a la derecha, una red de diferentes productores, pequeñas familias, empresas que producen diversas plantas o diversos aceites en todas partes del Perú, y ellos tienen esta red que han construido con todos ellos y de quienes pueden tener ingredientes diversos. Entonces,
con esto empezamos también con milla rastrera en un contexto de un laboratorio peruano que era mucho más artesanal, pero que igual tenía mucho conocimiento. Empezamos de nuevo a hacer una especie de negociación. En este caso, ellos me decían, no necesariamente tenían los extractos, pero tenían algunos materiales disponibles. Me decían, por ejemplo, que de la selva les traían mucha resina, también tenían copal, en México también hay copal. Entonces me decían, tenemos muchísimo copal y palo santo y nos traen las resinas y no sabemos qué hacer con ellas. También tenemos lufa, que es pues la lufa es, así le llamamos a la esponja con la que nos podemos bañar, pero en realidad la lufa es un fruto de la familia de las calabazas. Entonces, en verdad la lufa es un fruto que se vuelve una esponja para nosotros. Entonces, pensando en estos diferentes recursos, también hay tierras locales que se pueden extraer y que sirven para fines cosméticos. Entonces, pensando en todos estos fines, y también pensando en formas y un poco dialogando a partir de lo que habíamos logrado aquí con el laboratorio de Suiza, hicimos esta familia de aquí, que por ahora se llama Costa Sierra Selva, haciendo referencia a las 3 regiones geográficas del Perú, y donde justamente utilizamos las arcillas locales para hacer una especie de paralelo con las arcillas de Suiza, que en realidad no eran de Suiza, eran arcillas importadas. En este caso sí eran arcillas locales que podían servir. Esto es del tamaño como de una moneda, de que será como de 5 pesos, eh, que puede humedecerse, y entonces es una dosis para hacerse una mascarilla, ¿no? Una mascarilla facial. Y luego así generando, por ejemplo, este objeto de aquí arriba, que es un lápiz relajante de copal, con extractos también de eucalipto, de cera de abeja, de cera de cacao, de manteca de cacao, y donde justamente el usuario puede ir pelando la cáscara de cera de abeja para aplicarse esto como una especie de antiinflamatorio. Y luego con la lufa lo que hicimos fue algo bastante sencillo, que era humedecer, digamos, bañar la lufa en jabón a base de glicerina con extractos diversos, por eso tienen diferentes colores, y entonces hacer una especie de lámina de jabón que se pueda transportar. Y así cada uno de estos elementos. Y bueno, la idea que tenemos ahora es lanzar esto al mercado, que de hecho, bueno, con la pandemia un poco que está en proceso. Estamos justamente también en proceso de ver todo el tema de marca, porque acá justamente eso es lo que falta. Eh, o sea, creo que hablan bien por sí solos los productos, pero sí falta todo el tema de cuando se encuentra el producto con el mundo real y con el mercado real, y donde estamos justamente trabajando en eso actualmente. Bueno, el año pasado también tuve la suerte de que crearon esta fundación y esta residencia que se llama la BEC. Es una residencia en Suiza, muy cerca de Lausanne, que justamente trabaja temas de naturaleza y tecnología. Y entonces en esta residencia, pues yo estuve muy feliz de saber que existía porque sentía que me hablaba mucho lo que ellos estaban buscando con lo que yo estaba también buscando trabajar. Y entonces postulé a la residencia, felizmente me aceptaron en la residencia y me fui a Suiza de julio a diciembre del año pasado. Eh, entonces aquí en la BEC yo viví por 6 meses, es una residencia preciosa, junto al lago Le Mans, donde hay como un terreno que era de una violinista, ¿no? Y ahora es un terreno donde hay varios mini departamentos y también han hecho una especie de jardín salvaje con especies locales, y eso me pareció súper tentador porque entonces me dijeron, en realidad nosotros hemos metido aquí un mix como de 200 especies, no sabemos en realidad qué es lo que va a salir, qué no va a salir,
simplemente lo estamos dejando ser. Entonces eso me pareció muy interesante porque normalmente el jardín es un lugar muy controlado, es un lugar muy bonito, muy bien recortado, ¿no? En cambio en este lugar, bueno, no tengo una foto aquí, pero en realidad parecía un jardín abandonado, parecía o sea, parecía que había pasado por ahí una tormenta o algo así, pero en realidad era que simplemente estaban dejando que el jardín sea como es. Sí venían a cortarlo cuando iba a empezar el invierno para evitar que se creen hongos por debajo, pero en general había mucha libertad en eso y eso me pareció fascinante porque justamente me pasé muchas semanas paseando por la BEC, que no es tan grande tampoco, pero donde sí cada día encontraba más y más especies. Y también muy agradecida de que ellos sí, o sea, habían aventado ahí unas 200 especies, pero tenían por lo menos la lista para saber más o menos qué me podía yo encontrar por ahí. Pero también encontré muchas que no estaban en esas especies, sino que habían crecido ahí porque pues es su lugar natural, ¿no? Entonces empecé un trabajo como de catalogación que me pareció lo más interesante de hacer primero de las diferentes especies locales de la BEC, eh, de identificarlas, de almacenarlas. Al centro, aquí hice una serie de tarjetas donde puse fotos de todas las especies que estaban en su lista para poder yo ir y pasearme por la BEC e identificar las plantas. Me pasé mucho tiempo buscando algunas, ya era como en realidad una obsesión en sí, más allá de ser yo diseñadora, este era más como un hobby de a ver cuáles encuentro y a ver cuáles no encuentro, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo quería hacer una especie de homenaje a la BEC, pero también quería continuar un poco con el trabajo que había hecho anteriormente y conectar no solo con la BEC misma, sino con otros actores que pudiera haber cerca. Entonces, para eso recontacté con el laboratorio con el que hice mi proyecto de diploma, que fue el proyecto Refined Remedies, y también contacté con una experta de fibras vegetales, que es una artista, y con ellas hice una especie de colaboración, esta vez de A3, no solo de A2, sino de A3, eh, y, y lo que me gustó fue que entonces en la BEC hice una pequeña publicación sobre las diferentes maneras en las que nos relacionamos con nuestro bienestar a través de las plantas y también hice un producto que ahora les muestro. Eh, este libro lo pude imprimir en la misma ECAL, ¿no? Con sus geniales imprentas. Eh, y bueno, es un libro que narra más o menos los diferentes lugares a los que fui para encontrar estas diferentes maneras dentro de la cultura europea, ¿no? Porque yo estaba allá, de relacionarse con las plantas. Entonces también volví a la biblioteca del Jardín Botánico, encontré ilustraciones botánicas. Esta manera de catalogar también es bastante, digamos, europea, ¿no? Entonces dentro de esto yo hice este libro como de exploración y luego también empecé a hacer un desarrollo basado en el hecho, en el hecho de las mascarillas faciales. Para mí las mascarillas faciales son un tema interesante porque creo que dentro de todo las mascarillas faciales ayudan a son muy prácticas porque uno se las puede poner y después de 10 minutos la piel está mucho mejor y luego lo tira y se olvida del tema y ya está, ¿no? No tienen que estar haciendo un preparado complejo. Entonces, del lado práctico, me parece que la mascarilla facial es muy positiva. El problema es que la mascarilla facial está hecha con materiales muy sofisticados que no son fáciles de degradar y que también el packaging normalmente es muy complejo porque la mascarilla viene ya con una especie de gel o de fórmula en formato líquido. Entonces empecé a explorar qué podíamos hacer y aquí están las personas, aquí están Sara y Genevieve del laboratorio y también Vivian, la artista de las fibras vegetales. Empezamos a pensar en qué podíamos hacer con de nuevo, el laboratorio me dijo, hemos hecho un nuevo serum antiedad, ¿no? Estas cosas en realidad
yo las voy como aprovechando, ¿no? A mí en realidad para mí no es tan importante hacer un serum antiedad, es importante usar eso como un vehículo para hacer otras cosas. Em, entonces hicimos, justamente, teníamos el serum que está aquí en estos vasitos de aquí, que bueno, ahí se ve un poco raro, y luego tenemos a Vivian, que era la experta de las fibras vegetales, y entonces empezamos a pensar, ok, en el laboratorio extraen las plantas y luego de que las extraen quedan las fibras y las fibras las tiran al compost. Entonces puede que nosotros usemos esas fibras para generar un soporte de la misma mascarilla. Entonces fue así que empezamos a desarrollar este material que en realidad se hace como se hace el papel, ¿no? Se mezclan las fibras con agua y por la misma celulosa se genera un material pues como una hoja de papel, ¿no? Solo que con una textura mucho más, pues, depende de cómo uno quiera la textura. Entonces, así generamos un material que era por un lado circular, por otro lado compostable, y lo que hice en ese momento fue, ok, tenemos este papel, este soporte, y le podemos aplicar el serum a este soporte, y luego lo podemos deshidratar. ¿Y qué pasa si lo deshidratamos y lo vendemos en formato seco? Ya no tenemos que hacer un packaging tan complejo y ya no tenemos que hacer un packaging tan sofisticado o que transporte líquido, porque es simplemente una hoja seca que cuando uno la lleva a casa la puede humedecer y entonces suelta sus componentes activos y luego uno la aplica, y entonces fue así que llegamos a este producto final, que es esta familia eh, con dos fórmulas, ¿no? Una que es para las ojeras, para evitar el aspecto de cansancio de los ojos, y otro que es para controlar las zonas grasas de la cara. Eh, y bueno, eso yo lo presenté en la BEC. Lo que hice fue una especie de experiencia como spa en la noche de inauguración de todos los proyectos de los residentes. No sé, dice que mi conexión está inestable, pero bueno, decía que hice como una especie de experiencia de spa, eh, presentando en la biblioteca, usando los sillones de la biblioteca, hicimos como 50 de cada tipo de mascarilla, y las personas que venían podían echarse en el sillón y probar las mascarillas, estar ahí relajados, ¿no? En lo que las mascarillas hacían su efecto en unos 10, 15 minutos, y luego desechar esto que ya era un material compostable, ¿no? Entonces eso fue básicamente el último proyecto que desarrollé, eh, y pues creo que eso es todo. Eh, gracias. Muchísimas gracias, Paula. Realmente es súper, súper interesante. Creo que lo que me agrada más es el hecho que hayas empezado con una pequeña curiosidad de cómo convivo yo con las plantas y de repente te fuiste metiendo más y más y más y viste oportunidades, y también fue como muy bonito el hecho que si te encuentras una herramienta, la estás aprovechando, ¿no? De repente tal vez no lo tienes contemplado, pero sin embargo, si te aparece una oportunidad, la empiezas a tomar. Y entonces empiezas a ver que ya conocí a esta persona y lo puedo conectar con esto, y de repente surge este medio que podríamos utilizar. Y creo que al final los resultados tienen como esta profundidad, y tienen digamos, eh, pues un fin muy completo, ¿no? Entonces creo que eso es bastante, bastante interesante. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con la ronda de las preguntas y las respuestas. Entonces, siéntanse libres de escribir estas preguntas que ustedes tengan en el chat. Ahorita ya tenemos, creo que la primera. Entonces, vamos a estar platicando. Espero poder cubrir todas. Tenemos ahorita unos 15 minutitos tal vez, y con eso podemos continuar. Eh, entonces, bueno, voy a empezar con estas preguntas. Tenemos a Nel Canepa que nos pregunta, ¿tiene planeado llevar a cabo de manera formal alguno de estos proyectos? Son buenas oportunidades. Sí, es una gran pregunta. De hecho, justamente lo que estamos haciendo actualmente con la marca peruana es llevar esto al mercado. Está tomando un poco de tiempo, pero
pero yo creo que podemos empezar por ahí. También estamos trabajando con ellos en hacer otros tipos de packaging que responden a estas nuevas necesidades de, de circularidad por un lado y de exploración por otro lado, simplemente exploración vegetal. Entonces sí, sí está eso en el horizonte, pero también a mí me interesa mucho ayudar a otras marcas a contar sus historias. No siempre, no necesariamente hacer yo todo, sino también ahora estoy empezando poco a poco a conversar con otras marcas que trabajan con plantas de diferentes maneras y ayudarles a contar sus historias a través de nuevos productos, a través de otros discursos. Entonces eso también me parece que puede ser una oportunidad a través de estos ejercicios. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es de una de nuestras profesoras, Rocío Ruiz. Dice, sobre empaques biodegradables, ¿has hecho alguna experimentación? Justo ese es un tema que me tiene bastante, digamos, con la mente muy, muy activa últimamente, ¿no? Y es por ahí que estamos empezando a trabajar a pilotear con esta marca peruana cómo podemos hacer packaging, porque justamente, y si vieron los productos que he propuesto, el packaging no es algo que yo haya trabajado a profundidad, y es, sin embargo, un lugar donde es un lugar complicado porque es un lugar donde hay muchas pautas industriales y normativas, y por otro lado es un lugar de muchas oportunidades. Y bueno, ahora también hay toda esta cuestión con los biomateriales y estas nuevas vertientes, ¿no? También el biodiseño, por ejemplo, eh, donde sí, posiblemente por ahí haya posibilidades de nuevos formatos de packaging, pero sí, justamente ahorita estoy metida en estudiar eso del packaging más como circular, más responsable. Tenemos otra pregunta, bueno, de hecho ya lo habías comentado, pero pues aún así, digo, es bueno saber. Dice, para poder realizar las fórmulas químicas de, por ejemplo, las mascarillas, ¿trabajaste en conjunto con expertos en este campo? ¿Tomaste algún curso sobre este tema? Eh, en realidad, yo ahí es como zapatero sus zapatos, ¿no? De toda la formulación, todo ese tema, yo justamente para eso creo que es valiosa la colaboración porque es las personas que saben y que son expertas en formular, formulan, y yo converso con ellos para ver hasta dónde podemos llevar esa fórmula para convertirla en algo que se pueda usar. Y entonces, a veces en Perú sí he tenido que aprender un poquito más yo misma algunos principios básicos de cómo se formulan algunas cosas, por lo mismo que no siempre hay un experto al lado, no siempre estamos en Suiza, o con ese tipo de expertise o de tecnologías. Entonces sí es importante saber algunas bases, pero en realidad la formulación la hacen más los expertos, ¿no? Incluso acá en Lima la formulación la hace la marca y la hacen los ingenieros de esa parte, ¿no? Y digo, desde luego tiene mucho que ver con el hecho que el diseñador es un experto en trabajar con expertos, ¿no? Y tú decides hasta dónde llegas o hasta dónde te adentras. Exacto. Tenemos a Alex González, también es parte de la escuela de diseño. Voy a ver si le puedo quitar mute. Aquí ya, si quieres, ya lo quito. Ya se puede. Ya. Hola, Paula. Qué Hola, bonito tu trabajo y qué padre. Muchísimas felicidades. gracias. Eh, yo te quería preguntar, hay como o sea, hay parte de tu trabajo que nos mostraste que tiene un carácter muy exploratorio, como esta del diario de las plantas que ibas haciendo, que dices que ya hasta se volvió algo más, pues sí, ya como que estabas muy, muy clavada en el tema. Siento que a veces como diseñadores a todo lo que hacemos le queremos dar una salida comercial. Y muchas veces estos procesos exploratorios pues son por el mero hecho de pues ver qué pasa en el proceso que te pueda dar a ti un aprendizaje, no tanto por darle una salida a algo material, ¿no? Y mi pregunta es,
¿Tú cómo haces estos procesos y realmente los ves como algo así? Y si has tenido algún otro que pues se haya quedado en eso, o sea, en una simple exploración y ahí está. Sí, gracias. Es una pregunta eh, súper interesante porque sí, sí, de hecho, también por eso yo sentí la necesidad de hacer este pequeño librito cuando estaba en la residencia. Entonces es un pequeño librito que resume esas exploraciones y simplemente es un libro como de reflexiones sobre eso, ¿no? Creo que ese decir desde el campo de, como yo como diseñadora, hablar de eso también es valioso en sí mismo. Me parece súper importante y quisiera continuar sobre estos como actos de escribir y de hablar de estas cosas. Pero siempre creo que igual es importante acompañarlo de algo que pueda aterrizar en más personas, ¿no? Porque de repente el libro lo van a leer los interesados y los aficionados en un tema muy específico, pero posiblemente el producto pueda tener un alcance un poco mayor o pueda tener un impacto en otros productos o en otras cosas. Entonces por ahí, por eso es como creo que es un diálogo constante entre la exploración y la aplicación. Sí. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Es que realmente les digo, es muy, muy, muy bonito el hecho de que hayas hecho de la naturaleza tu medio como un discurso, tu medio como una propuesta, cómo permear a la sociedad y también satisfacer tus propias necesidades personales, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos nosotros como diseñadores que empezar a tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Y si nosotros nos mueve algo, podemos mover a los demás a partir de ello. Entonces, digo, yo he visto que has hecho muchas otras cosas. He visto como, por ejemplo, el ejemplo de la papa, que estuviste trabajando con niños, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ese ejemplo de la papa azul, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, sí. Ese proyecto en realidad yo lo empecé en la Universidad Católica cuando era bachiller. Y bueno, creo que en México le dicen licenciatura, pero la cosa es que ahí, claro, lo que queríamos hacer era un juguete para que los niños puedan hacer un plato típico peruano que se llama causa. Y la causa es como una especie de, de no sé cómo decir, como de bloque de papa con atún. No suena muy apetecedor así, pero en realidad es muy rico. Y entonces, sí, la idea ahí fue cómo hacemos que los niños puedan hacer su propia causa, y es interesante porque también siendo tan versátil hay gente que hace causas circulares, rectangulares, lo puede hacer en forma de estrella, de lo que sea, y viendo eso nos gustó que la papa tuviera esta cualidad como de plastilina. Y luego, explorando más, nos dimos cuenta que estamos en una de las regiones de donde nació la papa, en la región donde nació la papa, ¿no? En la región andina, y que hay miles de variedades de papa. Y de hecho muy pocas llegan al supermercado, llegan unas 4 o 5, bueno, de hecho ya me parece impresionante que lleguen 4 o 5 al supermercado, pero en realidad si uno va a las pequeñas ferias de productores llegan muchísimas más. Y claro, las papas por dentro pueden ser moradas, pueden ser rojas, y eso nos dio mucho más potencial porque entonces ni siquiera tenemos que teñir la papa para que parezca Play-Doh, sino que la misma especie, la misma variedad de papa que es morada, pues te hace la plastilina morada y la roja te hace una plastilina roja. Entonces así los niños, claro, hubo una feria de la agrobiodiversidad, entonces yo estaba como en un puesto junto a unos productores de papas con mi juguete, todo esto prepandemia, ¿no? Entonces los niños podían acercarse, podían jugar con el juguete, aplastar las papas, ¿no? Pero solo para jugar en ese momento porque estábamos en un ambiente como público, y luego se podían llevar como un pequeño cilindro de colores que habíamos armado previamente y comerla con alguna salsa. Bueno, pues vamos a darle lugar a la última pregunta de la sesión, ya para cerrarlo. Creo que vamos a cerrar exactos. Y bueno, acá dice Anel Canepa, una duda más personal. Veo que muchos de los proyectos que has hecho son experimentales, pero en el ámbito laboral, ¿qué es lo que haces? Es decir, ¿cuál es tu trabajo principal?
Sí, me parece, no sé si me escuchan, Ya te escucho. Se está trabando un poco. como que mi conexión, sí, mi conexión está ahí un poco rara. Em, bueno, sí, no sé si me logran escuchar, Ya te pero escucho. básicamente yo trabajo, sí, bueno, yo trabajo en la academia, por un lado, y eso siento que me ayuda bastante. Entonces enseño a estudiantes, enseño un curso que se llama Biónica, que es como biomimesis, y para mí es el lugar más cercano con mi propio trabajo, y entonces trato de moverme desde ahí en este último año. Eh, y aparte de eso, también hago algunas consultorías a marcas eh, que trabajan con plantas, ¿no? Como la misma marca cosmética que a veces necesita asesoría para hacer algunos packagings, como otras marcas que trabajan con productos vegetales y que necesitan algún producto o alguna manera de contar su historia. Entonces, hago un poco de esas cosas, de esas dos cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Realmente, pues bueno, en primer lugar te extrañamos mucho. Yo me acuerdo cuando estábamos juntos ahí en la maestría, cuando estuvimos platicando y de hecho varias de las imágenes y varias de esas fotos, me acuerdo cuando me estabas tomando este mood board, me acuerdo muchísimo que me lo estabas mostrando y estábamos discutiendo sobre ello. Entonces, qué bueno el tenerte como una invitada. Estoy seguro que muchos de los participantes el día de hoy realmente van a continuar investigando, van a buscar también cuál es su área de oportunidad, si sea la naturaleza, si sea algo más que los mueve. Y pues muchísimas gracias. No sé si nos puedes compartir nada más cómo te podemos encontrar tal vez en Instagram o tu página. Ya lo estamos compartiendo en varios medios, pero aún así. Ah, perfecto. Bueno, mi página es paulacermenoleon.com. La estoy dejando en el chat. Y luego mi red social es esta de aquí, que también ya la puse en el chat. Muchas gracias a ti, Miguel. De hecho, sí, siempre recuerdo mucho ECAL, a ti y también a México, ¿no? Que lo tengo muy cercano. Entonces, espero que nos veamos pronto. Bueno, muchísimas gracias a todos y no olviden que la próxima semana tenemos nuestra última plática de Design Talks, que va a ser al respecto de emprendimiento y diseño. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Nos vemos, Paula. Que estés muy bien. Gracias a todos por venir. Gracias.